Bienvenidos y bienvenidas, señoras y señores, ¿cómo estáis? Soy Juan Gallardo, más conocido como The Pink Agent, y estamos en la formación inmobiliaria capítulo número 1 con Sherman Properties, y va a ser una formación bastante completa en la que si has venido a este vídeo es porque o eres uno de nuestros agentes o eres un agente que ha estado viendo por YouTube y te interesa entrar en este mundillo, o tal vez ya seas un agente que quiere mejorar sus habilidades. Así que en esta formación vamos a empezar desde cero y en este capítulo lo que vamos a ver son los contratos, ¿vale? Aquellos contratos en los que tú como agente tienes en gestión, como son los contratos que te proporciona tu inmobiliaria, contratos de compra-venta, contratos bueno, para los propietarios y demás, ahora los iréis viendo, ¿vale? El segundo capítulo será de documentación, etcétera, ¿vale? Y van a haber capítulos muy interesantes porque pienso meter en toda esta formación venta a nivel práctico, o sea, vais a ver capítulos en los que se van a hacer demostraciones de venta a nivel real, o sea, vamos a coger el teléfono y vamos a llamar a un propietario a través de Idealista. En este caso estamos en España, así que vamos a llamar a través de Idealista en una de las formaciones para que veáis un speech de venta real. Luego lo que vamos a hacer también es en la oficina que nosotros tenemos, pues vamos a grabar un par de formaciones en vivo a nivel de ventas y sobre todo, vamos a enseñaros, o sea, os voy a enseñar todo para manejar las redes sociales, o sea, a nivel de marketing digital os voy a dar muchos tips, vamos a ver cómo se crea una página de Facebook, cómo se configura una cuenta de Instagram para posicionarse mucho más, cómo subir contenido, cuándo subir contenido, qué tipos de formatos funcionan y para qué tipo de públicos, porque hoy en día, si eres agente inmobiliario y no estás en redes sociales, estás perdiendo muchísimas oportunidades, por lo que, de hecho, en nuestra inmobiliaria no quiero coger a nadie si no se quiere exponer en redes sociales, porque la verdad es que para mí es un requisito previo de contratación, ya que yo sé que si ese agente o tú mismo que estás mirando este vídeo te expones a redes sociales y se hacen anuncios en Meta Ads anunciando una propiedad que acabas de captar y demás, se va a vender muchísimo más rápido esa propiedad. Así que es por eso que tengo estas condiciones. Pero bueno, nada, no me quiero enrollar en este vídeo, vamos con el primer episodio. Voy a poner a grabar la pantalla del Mac y os voy a ir enseñando. Sí que es verdad que he tapado algunas cositas. Estamos ahora dentro de Drive, ¿vale? Nosotros en nuestra inmobiliaria trabajamos con Google Drive y vamos con, bueno, aquí estáis viendo los contratos en ES, ¿vale? Es en el idioma español. Los he traducido a 3 idiomas, al inglés y en alemán, que están en otras carpetas. Pero aquí lo que tengo son los contratos que tengo para contratar a nuevos agentes que quieran trabajar con nosotros. Sí que es verdad que de aquí no vamos a ver nada ahora mismo porque esto no os interesa a vosotros que estáis haciendo la formación, pero hay dos modalidades, esto lo voy a explicar de manera muy rápida. Hay dos modalidades de contrato, el mercantil, que es el que usan prácticamente casi todas las inmobiliarias, es a nivel general y demás, pero nosotros lo que hacemos es un contrato trade, es otra modalidad de contrato, y básicamente la gran diferencia de esto es que el contrato trade, cuando se firma, tienes que ser autónomo y este contrato se presenta en el SEPE y se le dice al SEPE básicamente que vas a percibir más del 75% de tus ingresos de nosotros, o sea, en este caso de Sherman Properties. En caso contrario, se firma el contrato mercantil y nosotros tenemos este contrato mercantil para todas aquellas personas o agentes que quieren probar en este mundito, en este mundito, en este mundillo, pero con la particularidad de que ya tienen un negocio. Entonces, que nosotros en nuestro caso tenemos dos agentes que tienen un negocio ya montado y que están facturando, pero que quieren probar también a ser agentes inmobiliarios y ya están facturando, ya son autónomos, ya tienen su empresa y es por eso que nosotros hacemos el contrato mercantil.
También con el contrato trade hay muchas más particularidades, no me quiero enrollar mucho más porque no viene a cuento en esta clase, ¿vale? Pero si os interesa o queréis saber más, pues consultármelo o ponerme aquí en la descripción, comentarme cualquier cosa y os atenderé sin problemas, ¿vale? Venga, vamos con el contrato de colaboraciones. Como agente vas a tener un contrato en el que probablemente tu inmobiliaria te preste para hacer colaboraciones con otras inmobiliarias. Sí que es verdad que esto depende de las condiciones de algunas inmobiliarias, algunas no lo hacen, otras he visto que sí que lo hacen. Nosotros sí que lo hacemos, más o menos es un mixto en el que le decimos a nuestros agentes, oye, si veis a alguna inmobiliaria o tenéis el contacto con algún gerente, CEO o algún otro agente de otra inmobiliaria, que sepáis que colaboramos con todas las inmobiliarias, pero deben de firmar unos contratos, ¿vale? En este caso tenemos este contrato que es el de inicio de colaboración, ¿vale? Nosotros lo tenemos separados en dos partes. Voy a ir a esta carpeta, que he preparado esta carpeta puesta para enseñarlos en el vídeo de YouTube porque he borrado ciertos datos para que no salgan. Entonces tenemos este contrato que nosotros tenemos de inicio de colaboración inmobiliaria, ¿vale? En este contrato, básicamente, bueno, pues rellenamos las partes y lo que se dice, bueno, pues obligaciones de las partes, en este caso, pues tener firmado sobre todo un encargo de venta, etcétera, etcétera, ¿vale? Nada, os voy pasando lentamente para que si queréis pausar el vídeo, leer lo que pone, etcétera, pues no voy a leer cada contrato en este vídeo, ¿vale? Pero os voy a dejar un tiempo para que podáis parar y leer si queréis, ¿vale? Voy a resaltarse algunas cosas, como el tema de lo que es la facturación, cuándo se cobra, los honorarios, esto es la base de cálculo, que nosotros lo hacemos de esta manera, luego pacto de no concurrencia y clientes, bueno, todo esto, ¿vale? Que estáis viendo, duración y resolución. Bueno, este tipo de contratos es lo que os digo. Para trabajar con otra inmobiliaria vamos a firmar primero este contrato de colaboración, y una vez se tenga firmado este contrato, lo que vamos a hacer es nos vamos a ir al y una vez que se tenga firmado, como os decía, ese contrato, cuando se hagan visitas con esa inmobiliaria, tú imagínate que eres un agente, tienes una propiedad tuya captada y hay un agente de otra inmobiliaria que viene con un posible comprador. Entonces lo que se hace es, se registra esa visita y se hace un registro, ¿no?, de esa visita para firmar este contrato, ¿vale? Que no es realmente un contrato. Sería, por ejemplo, este de aquí es que la agencia A, en este caso nosotros, Sherman Properties, actúa como agencia vendedora y la parte B, la colaboradora, trae al agente, o sea, al cliente comprador, ¿vale? Entonces, básicamente esto es una hoja que nosotros tenemos aquí, donde se rellenan los datos y tanto de la propiedad, dónde está esa propiedad, su referencia catastral y el precio de comercialización, ¿vale? Junto con los datos de los propietarios y del comprador, ¿vale? Entonces, esto es para la parte vendedora y compradora, y en este caso está dividido, o sea, en este caso está como al revés, ¿vale? En este caso nosotros actuaríamos como comprador y la otra agencia sería la agencia vendedora, ¿vale? Entonces, que sepáis que esto es básicamente es una hoja, no es ni siquiera un contrato, es para registrar lo que es la visita, se firma y se tiene unos datos guardados de cuándo se realizó, pero básicamente con el otro contrato que ya tenemos previamente firmado con la inmobiliaria, bueno, pues ya estaría hecho, ¿vale? Tanto registrado como sabemos que colaboramos con esa inmobiliaria y demás. Entonces, si os surgen preguntas o dudas, en cualquier momento del vídeo lo comentáis en los comentarios, como os decía antes, y os leeré, ¿vale? Vamos con, en este caso no os interesa mucho esto de aquí, ¿vale? Esto es una cosa que nosotros hemos hecho,
Pero bueno, si os puede interesar, si estáis viendo esto y sois algún gerente de una empresa inmobiliaria o lo que sea, que sepáis que nosotros también, o si eres uno de nuestros agentes, que sepas que tenemos esto que estamos ofreciendo, porque nosotros hemos abierto la inmobiliaria hace muy poco y se me ocurrió a mí hacer una estrategia de que como nosotros ahora mismo no tenemos producto, o sea, no tenemos propiedades propias, 2 o 3 tenemos ahora, cuando estoy grabando este vídeo, se me ocurrió colaborar con otras inmobiliarias de una forma peculiar en la que nos pasan el producto que ellos tienen. O sea, imaginaos que tienen 10 propiedades que están tardando en vender y que quieren que se mueva más, o sea, quieren que haya más visitas, quiere que se promocione más. Entonces, en ese caso, yo lo que me encargo también de vez en cuando es ir con alguna inmobiliaria y decirles, oye, ¿os parece bien si las propiedades que vosotros deseéis nos pasáis estas propiedades? Nosotros nos dan la autorización para colgar esas propiedades en nuestra página web y, si quieren, en redes sociales, o sea, en nuestras redes sociales. Nada de Idealista o portales inmobiliarios, porque entendemos que las propiedades que ellos tengan también van a estar anunciadas en Idealista y en otros portales. A no ser que nos digan, oye, en Fotocasa o en otro portal no la tenemos publicada. Si queréis, podéis publicarla en esos portales. Entonces, bueno, sería una opción también. Básicamente, esto lo hacemos para nosotros tener producto y la colaboración en este caso es de 60-40, o sea, el 60% de la comisión sería para ellos y el 40% para nosotros. ¿Por qué no la mitad y mitad, como se suele hacer? Básicamente es porque aquí entendemos que nos están haciendo a nosotros bastante favor por tener producto que ahora no tenemos. Entonces, nos renta hacer cierta inversión en anuncios para atraer posibles compradores y, a pesar de no colaborar al 50-50, sería al 40-60, ¿vale? Nada, he hecho un pequeño inciso aquí para agentes que trabajen con nosotros, para que sepáis que tengamos esto, para poder ofrecerlo a otras agencias. Y bueno, si sois dueños de una agencia, pues que sepáis que si os interesa trabajar con nosotros y estáis en Mallorca o en las Islas Baleares, que trabajamos así sin problema, ¿vale? Vamos con lo siguiente, que serían los contratos de compradores, ¿vale? Tenemos aquí el parte de visita y reconocimiento de intermediación, ¿vale? ¿Qué es esto? Básicamente es cuando tú realices visitas inmobiliarias en tus propiedades, ¿vale? Imagínate que vas a captar una propiedad, firmas el contrato, la empiezas a trabajar, se publica y empiezas a recibir visitas de posibles compradores. Cuando venga cada visita, ya sea una o dos personas, porque a veces te puedes encontrar que vienen 2 hermanos o viene mujer y marido, entonces tú registras quién viene a la propiedad, ¿vale? Entonces, básicamente, tanto esto se hace para tú tener un filtro y un registro de quién ha venido y por qué ha venido, y luego también, sobre todo, si quieren hacer una oferta para tenerlos ya registrados de quién ha venido en ese día. Y si pasa algún percance, imaginaos que hacéis un día unas visitas y resulta que luego desaparece algo de la propiedad, alguna joya, algo personal o lo que sea, que, o sea, no os quiero asustar, ¿vale? Esto a mí nunca me ha pasado, ni he escuchado a nadie que le haya pasado, pero podría pasar. Tenemos un registro de quién ha ido a visitar esa propiedad, ¿vale? Y qué horas han ido. Entonces, ya no solo se hace por mantener un registro de quién ha venido a la propiedad, sino en el caso de que suceda algo. A ver, también esto se tendría que demostrar y tal, es un jaleo que flipas, pero os digo que también sirve pues para eso, ¿vale? Entonces, aquí tenemos los datos del cliente visitante, el inmueble visitado, lo que es la dirección y el precio de comercialización, y el acuerdo de reconocimiento de honorarios
Nada, aquí sale, pues nada, mediante la firma de este presente documento, el cliente reconoce expresamente la labor de intermediación realizada por Sherman Properties. Entonces, básicamente, exclusividad sobre el inmueble. El cliente se compromete a realizar cualquier gestión, negociación, oferta o compra relacionada con este inmueble única y exclusivamente a través de Sherman Properties. Validez y protección 24 meses, o sea, pues imaginaos que el cliente pues es un espabilado, que esto pasa mucho a nivel en agencia, pasa muchísimo, que siempre el cliente o posible comprador intenta buscar al propietario de alguna manera y saltarse a la agencia, o sea, no pagarle a la agencia y quitar a la agencia del medio y buscar y hablar directamente con el propietario. Sobre todo esto lo hacen más los españoles. La gente que viene de fuera, aquí en Mallorca compra sobre todo mucho extranjeros provenientes de Alemania y ningún extranjero te va a hacer eso, ninguno. A mí nunca me ha pasado, no he visto a nadie que le suceda eso. Sí que es verdad que podría pasar, pero los españoles sí que lo suelen hacer. Y es normal, es perfectamente entendible por saltarse esa comisión de agencia, pero al final son malas praxis y de alguna forma con este contrato se registra todo lo que es, o sea, como que nos protege un poco, ¿vale? Y básicamente tú lo que haces es registrar esto, cada visita que viene, pues les haces firmar o incluso antes de que visiten se los mandas en forma digital, lo firman y hacen la visita, ¿vale? Lo ideal también es que te pasen el DNI, que les pidas el DNI. De hecho, esto nosotros tenemos unos formularios a propósito para que rellenen, que esto lo veréis en el tercer capítulo, cómo nosotros operamos solo con formularios y automatizamos todos los procesos internos de nuestra agencia, ¿vale? Entonces, básicamente, pues nada, pues esto sería para registrar las visitas inmobiliarias, ¿vale? Vamos con el otro contrato, que este sería el contrato de personal shopper inmobiliario, ¿vale? Este servicio no lo tienen muchas agencias, hay algunas que sí, otras que no, pero a mí me gusta mucho esto. Sí que es verdad que no he trabajado con compradores de esta manera, pero lo puse porque hay a muchos agentes que les puede gustar y es una tendencia que cada vez está viniendo más a España. Yo he cogido todo esto porque me he fijado mucho en el mercado americano, cómo están trabajando allí, tanto las praxis que están haciendo a nivel interno, externo y en marketing digital también. Entonces quise traer este contrato y básicamente es una forma de trabajar diferente en el mundo inmobiliario. No se trataría de captar propietarios, no, no sería de captar propietarios y para llevarles su propiedad, o sea, anunciarla, venderla y demás, sino que en este caso es para que tú trabajes directamente con el comprador y defiendas los intereses de tu cliente, que en este caso sería el del comprador. Por lo que en este contrato básicamente se le cobran unos honorarios a este comprador, pero se le hace un servicio. No sé si habéis visto estos programas inmobiliarios que se hacen en Estados Unidos, pero básicamente tú vas con tu coche, le pasas a buscar a su casa o al aeropuerto o al hotel, le haces un tour por todas las casas que tú previamente has buscado que le pueden encajar a él, porque él rellena una ficha donde te dice: oye, Miquel, quiero esta casa con estas condiciones, con estas habitaciones, tengo de presupuesto máximo hasta este precio, quiero visitar estas zonas, no quiero estas zonas. Entonces tú tienes una ficha y tú te encargas de mirar por él. Él se despreocupa por completo de mirar inmuebles, se designa ese trabajo plenamente por completo hacia ti. Entonces tú lo que haces es un trabajo muy exhaustivo de viviendas que perfectamente le podrían encajar. Entonces tú vas haciendo una selección y en cuanto tengas pues 3, 4, 5, etcétera, divides las visitas en días y te encargas de ir a buscar al cliente, de llevarle por las casas, de hacer la negociación hacia el favor de tu cliente, porque probablemente vayas a ver muchas casas que pertenezcan a otras agencias.
y cuando se trate de hacer una negociación, tú vas a defender los valores y los intereses de tu cliente, ¿vale? Y siempre vas a negociar, pues obviamente, como no tienes la propiedad en captación tuya, pues que a veces puede haber cierto conflicto de intereses, porque imagínate que la propiedad fuera tuya y el cliente comprador, pues también le presentas a tu... O sea, el cliente comprador que gestionas de este modo, le presentas una propiedad tuya que también estás gestionando al cliente propietario. Entonces, en caso de una negociación, tú no te vas a posicionar más de un lado o de otro, sino que vas a intentar que se cierre la operación con una negociación justa en que ambas partes pues estén de acuerdo, obviamente, ¿no? Entonces no te vas a posicionar en ese caso particular más de un lado que de otro. Pero bueno, aquí estáis viendo pues el contrato. Vamos a los servicios incluidos. En este caso lo que nosotros ofrecemos es, pues como os decía, la búsqueda activa, la auditoría técnica, ¿vale? En este caso lo que nosotros es que estamos hemos firmado un acuerdo con Hausum, ¿vale? Seguramente muchos de vosotros a lo mejor los conocéis. Pues básicamente nosotros en este caso, si el cliente le gusta una propiedad, lo siguiente a realizar sería, antes de ir a arras o incluso a la hora de firmar arras, pues esto ya se vería según la operación, pero nosotros al cliente le pagamos un servicio de Hausum, o sea, va Hausum, que son arquitectos técnicos en los que antes de comprar la vivienda se encargan ellos de visitarla y sacar cómo está esa vivienda. O sea, te presentan un informe, en este caso se lo mandarían al agente inmobiliario que defiende los intereses del cliente comprador, examinaría ese informe y le diría, oye, la casa esta está así. O sea, el agente inmobiliario iría a verle, lo verían en persona, o incluso se lo enviaría para que ellos mismos lo estudiasen y si deciden ir adelante con la operación o no. Entonces, esto me parece súper interesante. Antes de comprar cualquier casa, para mí es fundamental tener un informe técnico por un arquitecto, y en este caso pues de Hausum, que trabajan súper bien. Luego informe fiscal, cálculo previo del ITP, AJD, etcétera, etcétera. Esto es una cosa que también hacemos. También yo lo hago a nivel particular, yo llevo haciéndolo tiempo para el tema de los propietarios, en el caso de decirles, oye, queréis vender vuestra casa, pero sabéis qué impuestos vais a pagar, qué es lo que tenéis que pagar y qué precio neto, o sea, si vosotros ponéis este precio, ¿sabéis qué precio os queda después de impuestos? Porque hay gente que le pasa mucho y es que pone su casa a la venta por, yo qué sé, 400.000 euros, ¿vale? Y están mirando casas para comprarse por 400.000 euros. Y aquí lo que sucede es lo siguiente, o sea, lo que la gente dice, pues, lo que la gente piensa es, voy a poner mi casa por 400 y voy a buscar propiedades de, yo qué sé, otra propiedad que me guste en otra zona por 400 o 450.000 porque puedo permitirme pedir un préstamo de 50.000 euros o etcétera, cuando venda la casa y demás. Aquí lo que sucede es que cuando tú vendes tu propiedad de esos 400.000, pues a lo mejor te quedan 320.000. Es por poner un ejemplo, ¿vale? He hecho las cuentas rápidas porque dependería mucho de la situación de las personas, de la plusvalía, etcétera, etcétera, de la ganancia patrimonial y demás. Entonces, les quedan 320.000 y dicen, ostras, que no podemos coger esta casa que vale 450.000 que nos ha gustado. Por eso hay mucha gente que no me gusta trabajar con visitas inmobiliarias que vais a tener, esto ya lo veremos en otro capítulo, pero van a haber visitas inmobiliarias que vengan, que no pueden comprar la casa, están mirando casas, teniendo su casa a la venta y van viendo otras casas. El problema de esto, yo la rechazo antes de hacer las visitas porque te hacen perder mucho el tiempo. O sea, son personas que que la operación dura un montón de tiempo, no se ata nada, el propietario luego no quiere ceder, pueden pasar mil casuísticas, así que os recomiendo para todas aquellas visitas inmobiliarias que vengan, que estén poniendo su casa a la venta y que no tengan el dinero
para comprar la casa que van a visitar, os recomiendo pues aconsejarles que dejen de buscar, ayudarles a vender su casa, o sea, explicarles cómo trabajáis como agentes inmobiliarios y intentar coger la propiedad que ellos están vendiendo, ayudarles a tramitar la operación, y si la tramitáis rápidamente, sois vosotros mismos que tenéis la propiedad que les ha gustado y podéis cerrar la operación mucho más rápido, ¿vale? Entonces, básicamente, pues hacemos el informe fiscal, la logística, pues organización de visitas, transporte, lo que os decía, ¿no? O sea, pues básicamente no se tiene que preocupar. El agente, tú vas al cliente comprador y le dices, oye, ¿qué día de la semana te viene bien para organizar visitas? Porque a lo mejor esta persona trabaja todos los días de la semana, tiene libres por las tardes y ahí tú sabes el horario. O libra los lunes y martes. Entonces tú sabes que los lunes y martes puedes organizar las visitas con él. Entonces él se despreocupa y tú le llevas todo lo de la agenda, donde vais a visitar, incluso pues si él lo prefiere le pases a buscar con tu vehículo y que él se despreocupe de utilizar su vehículo, de saber dónde está la propiedad, que te siga, que gaste su gasolina, etcétera. O sea, va contigo, tú eres el representante y es más, también suele pasar en que si trabajas de esta forma es que tú vayas a las casas y hagas una videollamada y ellos estén en su casa y tú hagas la videollamada y vayas por toda la casa, te hagas un tour inmobiliario y les enseñes la casa. Incluso te puedes grabar un vídeo y luego enviárselo también. Hay muchas maneras de trabajar de esta forma, porque imagínate que tu cliente es extranjero y no puede estar en España y lo trabajas de esta manera. También podrías hacerlo. Y si viene al aeropuerto, pues te encargas de irle a buscar y demás. O sea, esto es una forma de trabajo que se estila mucho en Estados Unidos. Y cada vez aquí en España está sucediendo más para trabajar de esta manera como personal shopper, ¿vale? Vale, vamos con los últimos contratos, que serían los más conocidos, ¿vale? Cómo captar una casa, qué tipos de contratos existen, que serían en este caso 3. Vamos aquí, que son los que ya he preparado, y vamos con este, que es un acuerdo de visita y reconocimiento de honorarios. Vale, imaginaos ese típico propietario que tiene su casa a la venta, pero no trabaja con ninguna inmobiliaria, pero si tú le llamas y le dices, oye, Pepe, tengo una casa, tengo un comprador que quiere comprar tu casa o que está muy interesado en visitar tu casa, y Pepe te dice, perfecto, acepto tus honorarios y estoy interesado en que venga pues tu posible cliente, o sea, tu cliente a ver la casa, ¿vale? Entonces, aquí lo que se hace, per se, no es firmar un contrato de que tú le cojas su casa y se hagan fotos y demás, sino es, oye, tengo un posible comprador para Pepe, que Pepe no trabaja con inmobiliarias, pero a mi comprador, que lo presento yo, hago que Pepe me reconozca los honorarios. Los honorarios no suelen ser lo que tú cobras por captar una casa. Por ejemplo, si aquí en Mallorca se suele trabajar mucho al 5%, o sea, la comisión de agencia suele ser el 5%, y en este caso, cuando se trabaja de esta manera, no se le cobra el 5% al propietario, porque tú no has hecho ninguna inversión como agencia ni como agente. Aquí lo que tú simplemente estás haciendo es presentar al comprador. Entonces no se cobra el 5%, se suele cobrar la mitad, más o menos. La mitad, tal vez un poquito más, un poquito menos, depende de cada agencia, ¿vale? Pero lo normal es que tú vayas con el comprador a la casa de Pepe y, básicamente Pepe te firma este contrato, como estáis viendo, reunidos, manifiestan, primera, objeto del contrato, se rellenan los datos del cliente comprador, ¿vale? Para que Pepe sepa que está todo registrado aquí y se lo envías a él, ¿vale? Y luego los honorarios, ¿vale? Aquí, como veis, he puesto una X en todos los contratos para que no se sepa cuánto nosotros estamos cobrando y demás, ¿vale?
Nada, el devengo y el pago, la validez y bueno, etcétera, ¿vale? Este contrato básicamente es para esas casuísticas en los que tenéis un comprador y a vuestro comprador les gusta una casa y tú llamáis y resulta que es un propietario que no trabaja con agencias, ¿vale? Pero que acepta el que le llevéis un posible comprador y aceptaría estos honorarios, ¿vale? Vamos con el contrato en abierto, ¿vale? Este contrato, el régimen abierto, se suele decir para todos aquellos propietarios que trabajan con varias inmobiliarias. O sea, tú vas a coger una casa como agente inmobiliario y resulta que el comprador quiere que su casa la trabajen no solo tú, sino Pepito Inmobiliario de la esquina, Menganito de tal, 5 inmobiliarias, ¿vale? O 10, o todas las que sean, porque me he encontrado propietarios que quieren de todo. Entonces, básicamente esto es que este tipo de contrato es para ese propietario que quiere trabajar con varias inmobiliarias. Lo repito y lo recalco porque esto es muy importante saberlo y saber la diferencia con el de exclusiva, que luego lo veremos. Entonces, básicamente, pues este es el contrato que tenemos, en la duración, los honorarios que tú como agencia cobras, la forma de pago, los servicios que se incluyen al propietario y nada, resolución anticipada, reembolso de los gastos, venta posterior al encargo, etcétera, etcétera, ¿vale? Protección de datos, etcétera. Entonces, que sepáis que como agentes tenéis que leeros antes de salir a la calle o captar propietarios o compradores o lo que queráis. Tenéis que leeros bien los contratos que tenéis por parte de vuestra agencia para a la hora de captar un propietario saber cómo estáis vendiendo, o sea, qué es lo que le vais a ofrecer, qué servicios le incluye vuestra agencia y vosotros mismos cómo vais a trabajar, porque hay agentes que trabajan de una manera u de otra. Entonces, que sepáis, este es el contrato en abierto y por último el contrato en exclusiva, que sería todo lo contrario, es para aquellos propietarios que solo quieren trabajar con una inmobiliaria. Entonces, en este caso lo que hacéis es firmar este contrato, que básicamente sería lo mismo que en el otro. Aquí se incluyen, como veis aquí, muchos más servicios, ¿vale? Servicios premium incluidos, auditoría técnica, calificación financiera, gestión documental, informe fiscal, marketing, etcétera, ¿vale? Aquí lo que nosotros también hacemos es invertir en Meta Ads para anunciar la propiedad y demás. Entonces, es importante que vosotros como agentes leáis bien todos los contratos y una vez lo tengáis claro, ahí sí que os ponéis a captar. Lo voy a dejar por aquí. Espero que en esta primera clase os haya gustado, interesado. Dejar cualquier comentario si tenéis alguna duda respecto a todo lo que hemos visto en cuanto a lo que son los encargos, o sea, tipos de contratos y demás. O si por si un caso vosotros utilizáis uno extra que aquí no habéis visto y demás, que hay uno que no os he enseñado, que es el de reserva, ¿vale? En el momento que se reserva una propiedad, o sea, imaginaos que hacéis una visita inmobiliaria y esa visita quiere reservar la casa. Entonces hay un documento de una hoja, es muy simple, donde aparece pues la cantidad de reserva, que normalmente suele ser o el 1% de lo que vale la propiedad, o suelen ser entre 1.000 y 3.000 euros, más o menos. Es una reserva muy sencilla antes de ir a la firma de arras, que las arras, bueno, esto ya lo veremos en otra clase, en lo que es la documentación, porque no va en esta clase, pero aquí lo que nos he enseñado es este documento de reserva, que básicamente os pongo la situación muy sencilla. Imaginaos que vais a hacer un montón de visitas un día y tenéis programadas 6 visitas con 6 diferentes posibles compradores. Y imaginaos que el número 2 os dice, me gusta la casa, me la quiero quedar. Entonces, no es necesario que hagáis las otras visitas que vienen después, porque esta visita lo que haría sería guardar o sea, hacer una reserva
con este documento que os estoy diciendo. Hace la reserva, se paga 1.000 euros, 3.000 euros, el 1%, y una vez haga la transferencia, pues listo. O sea, ya lo siguiente que sería ir a firmar las arras y obviamente preparar toda la documentación. Que yo, como suelo trabajar, es que cuando voy a hacer visitas inmobiliarias, encima de una mesa o en cualquier sitio, tengo preparada toda la documentación de esa casa. Escrituras, nota simple, todo, ¿vale? Eso ya lo veremos, pero es la mejor forma de trabajar, porque el cliente que visita ya ve todo y sois transparentes en que toda la documentación la tenéis lista y preparada para ir a notaría cuanto antes o para firmar las arras, ¿vale? En este mundo tienes que ser el más rápido, el que mejor trabaja y el que mejor servicio y calidad da, ¿vale? Cuando estamos hablando de hacer operaciones inmobiliarias, obviamente no basta con ser el más rápido, porque no soy partidario de hacer las operaciones rápidas, a correprisa y tal, porque luego pasa lo que pasa, sino hay que hacer una mezcla en ser rápido, ¿vale? Contestar y dar el servicio al cliente lo más rápido posible, tanto al propietario como al comprador, ante dudas, preguntas, falta de documentación y demás. O sea, tienes que ser rápido para todo lo que os estoy diciendo, pero además hacer todos los pasos sin saltaros ninguno, porque luego pasa lo que pasa. Entonces preferimos ir rápidos, pero con pies firmes, ¿vale? Eso es la clave. Suscribiros porque se vienen unos vídeos muy interesantes en cuanto a lo que es la formación, y luego a tours inmobiliarios, que ya veréis qué chulos quedan. Y lo más importante, al final de esta formación vais a tener un regalo, seáis o no de Sherman, ¿vale? Tanto si sois agentes nuestros como si sois de otras inmobiliarias o estás aprendiendo de todo esto, voy a hacer un regalo a toda la audiencia, así que espero que os guste. Vete a la siguiente clase, que te la voy a dejar por aquí arriba, y nos vemos pronto.